Bienvenidos, hermanos y visitas, los que se comunican con nosotros por vía Facebook, por vía Zoom y los que están presentes también. Les quiero explicar, todas las noches, las 11 noches de reavivamiento, nosotros vamos a estar haciendo preguntas y respuestas. Los pastores han decidido que quieren contestar todas esas inquietudes que hay entre nosotros, entre nuestras visitas. Así que yo les insto que por Facebook o por Zoom o por internet o incluso en persona nos puedan contestar sus preguntas, nos puedan hacer sus preguntas, quise decir, y los pastores van a estar dispuestos a contestar. Todas las noches, entonces, nosotros vamos a abrir este espacio para poder quitarle sus inquietudes, contestarle sus preguntas. El pastor de Bethel, de Brampton, es coordinador también de la iglesia hispana. Él se llama Raúl González y él ha decidido que quiere ayudarnos también con el programa y quiere ayudarnos a contestar nuestras inquietudes. Para el pastor nos llegó también una pregunta por internet y quería saber, Alan, ¿cuál sería la pregunta que nos llegó por internet? Bueno, esta pregunta ha llegado por sí, como dijo Janet, por internet, y preguntaron, ¿cuál es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo? Esta pregunta sí está bastante difícil, bastante buena saberlo, ¿verdad? Interesante. Bueno, sí. Pastor Raúl González, ¿nos podría contestar? Claro que sí, Janet y Alan, buenas noches nuevamente. Estoy aquí para tratar de contestar esta pregunta a la luz de la palabra de Dios. Y precisamente es el libro de San Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 31, donde encontramos este versículo donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, todo pecado le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. De aquí que se deduce como el pecado imperdonable o el pecado contra el Espíritu o como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para poder comprender este texto tan importante, es necesario ir a la Biblia, ir a la palabra de Dios y comprender la función del Espíritu Santo. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, encontramos un sermón maravilloso de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Y Jesús les dice a los discípulos en el capítulo 16, en el versículo 7, dice, les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si me fuere, mandaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el encargado de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy importante conocer la labor, la función, el trabajo del Espíritu Santo. Así que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado a nosotros como seres humanos. Es el que comienza en nosotros el arrepentimiento tan necesario para recibir el perdón y la salvación. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer como el hacer. Así que una vez que comprendemos cuál es la labor del Espíritu Santo, podemos comprender cuál es el pecado imperdonable o el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando nosotros ignoramos o endurecemos nuestro corazón, cuando no queremos ser convencidos de nuestro pecado por la obra del Espíritu Santo, cuando no queremos cuando no nos queremos arrepentir de nuestra maldad y confesar nuestra transgresión, nosotros en ese momento estamos en terreno peligroso. Estamos en terreno donde nuestro pecado no puede ser perdonado simplemente porque no dejamos al Espíritu Santo que nos lleve al arrepentimiento. El arrepentimiento va de la mano con la confesión y al confesar nuestro pecado recibimos el perdón. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecado, entonces el pecado permanece sin perdonar. De esta manera se le conoce como el pecado imperdonable, aquel del cual no te has querido arrepentir o no has permitido que el Espíritu Santo obre en ti para llevarte al arrepentimiento y al perdón. Creo que en pocos minutos quizás sea muy difícil poder explicar ese tema tan maravilloso, pero les invitamos para que ustedes
puedan acercarse a nosotros y juntos poder estudiar a más detenimiento este tema tan importante del pecado imperdonable. Muchísimas gracias, Pastor Raúl González. La verdad que me ha quedado claro. Tiene sentido. El pecado imperdonable es contra el Espíritu Santo, no pedir perdón por sus pecados. Así es. Bueno, yo les digo a ustedes que por favor sigan haciendo preguntas todas las noches de ahora en adelante hasta que nuestras 11 noches de revelamiento terminen. Hagan la pregunta donde quiera, lléguense a un pastor, a un miembro de iglesia, hagan sus preguntas por Facebook y serán contestadas lo más pronto posible. Gracias